Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que estáis siguiendo estos vídeos de forma habitual. Y vamos a hacer un ejemplo. Se me ha olvidado hoy el recuadrito. Vamos a hacer un ejemplo de la lección 8, que es de potencia. ¿De acuerdo? Pero de potencia en régimen estacionario senoidal. E insisto en lo de estacionario y en lo de senoidal. ¿Vale? Precisamente el enunciado de la figura nos dice que efectivamente el circuito que vemos en la pantalla está en régimen permanente. Y además, como está en permanente y está alimentado por una fuente de tensión ideal senoidal, como podemos ver aquí, en este caso una función coseno, pues obviamente el circuito está en ese régimen RS. Bien, ¿cuál es la idea de este ejemplo? Bueno, pues la idea de este ejemplo es básicamente darnos cuenta cómo los valores de las potencias o del factor de potencia nos pueden ayudar a resolver un circuito, es decir, que no solo de mallas tenemos que tirar, o no solo de nudos, sino además darnos cuenta de que existe una relación entre todos los conceptos que estamos viendo. Y eso no solo pasa en circuitos, sino que pasa en cualquier asignatura y pasa entre asignaturas también. Y lo que vamos a ver aquí es cómo conceptos que hemos visto en el tema 1, pues también no solamente nos van a ayudar los conceptos de ese tema 1, sino los del tema 2 y los que estamos viendo en el tema 3. Por eso os insisto que, bueno, pues partir estas cosas o pensar que me puedo estudiar un bloque sin el otro, pues es absurdo. ¿Dónde quiero ir? Pues lo que quiero ir es que aquí tenemos unas definiciones de unos elementos, ¿de acuerdo?, que vimos en el tema 1, que son definiciones de características que tienen los elementos en la realidad. Por ejemplo, en una resistencia, pues ya lo comentamos, aparte de su valor óhmico, pues las resistencias van a estar caracterizadas por su potencia máxima. Y esa potencia máxima, pues nos definirá el tamaño y lógicamente también el precio que tengan esas resistencias. Y por otra parte, en las inductancias, aparte de darnos su L, ¿de acuerdo?, en los milihenrios o en los henrios que sean, también dijimos que como esas inductancias pues están hechas con un hilo conductor, pues ese hilo va a soportar una intensidad máxima. Y si nos pasamos de intensidad, ese hilo se quema. Simplemente ir a una ferretería o a un centro comercial a comprar un cable o a comprar un enchufe y veréis que, aparte de decirnos que ese enchufe pues es para una casa, para 230 voltios o para lo que sea, o para 400, pues nos aparecerá en el enchufe cuál es, o en el cable, cuál es la intensidad máxima que puede soportar. Por tanto, vamos a trabajar con dos elementos reales, o con características reales, que son estos dos. Y en este caso, como os decía, pues nos dan un dato de la potencia en un elemento, pero sin embargo para ese elemento no nos dan todas sus características. No nos dicen ese elemento qué resistencia en régimen estacionario, ni qué reactancia tiene en régimen estacionario, sino que nos dan datos de potencia. Bueno, pues si nos dan esos datos, y ya que estamos en la lección de potencia, significa que esos datos deben servir para establecer algunas ecuaciones, pero algunas ecuaciones de potencia. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Aquí tenemos nuestra fuente E sub G de T. Bien, ¿qué pasa si yo aquí pues hago la conversión que hacemos de vectores, es decir, transformamos las funciones sinusoidales a vectores? Tener cuidado porque la fuente nos viene dada por la amplitud, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que si yo hago esa transformación y me voy al dominio de los números complejos, la resistencia, pues yo creo que no hace falta que hagamos muchas cosas. La resistencia tendrá una impedancia de 2 y la bobina tendrá una impedancia de J omega L. La omega en este caso son los 100 pi y la L nos dan lo que vale, pues como veréis está preparado. Esos valores valen 4 J ohmios. Pues si cogemos ese circuito ya transformado y nos vamos al dominio de la frecuencia compleja y establecemos mallas, pues tenemos un pequeño problema. Y el pequeño problema es que nos faltan valores para resolver esa ecuación. ¿Qué valores nos faltan?
Bueno, pues obviamente los valores que nos faltan son los de ZC. No sabemos cuál es la RC, no sabemos cuál es la XC e intentamos, perdón, determinar la intensidad. Luego, esta ecuación por sí sola no basta. ¿Qué más ecuaciones necesitamos? Bueno, pues aparte de esta ecuación, que le voy a llamar 1, necesitamos expresar una ecuación en la que aparezcan los datos que tenemos de potencias. ¿Vale? ¿Y qué datos tenemos de potencia? Pues cuidado. ¿Vale? Cuidado y cuidado con las cosas esas que van circulando por ahí. Voy a llamarles apócrifas. Porque esos apuntes o esos problemas que resuelven por ahí se cogen, por ejemplo, la potencia de la resistencia. La resistencia R1 tiene una potencia de 500 vatios. Pues como tiene una potencia de 500 vatios, esa potencia se da igual a R1 por la intensidad que circula por la malla al cuadrado. Vale. ¿Y por qué? Pues no hay ningún motivo, porque esta potencia es la potencia máxima que aguanta. Como pongo siempre el ejemplo, es como si tú coges un coche y dices, pues un coche puede desarrollar una potencia máxima cuando lo compras o cuando lo estás viendo en una revista, puede desarrollar una potencia máxima de 200 caballos. ¿Eso significa que el coche esté siempre con su motor dando la potencia de 200 caballos? No, es un máximo. O como por ejemplo si te dicen que una pasarela aguanta 1000 kilos. ¿La pasarela va a tener siempre 1000 kilos? ¿O un camión que tiene una carga de 5 toneladas va a llevar siempre 5 toneladas? ¿Y cuando no va cargado a tope? ¿O cuando está descargado, qué pasa? Bueno, pues coger un valor máximo de un elemento para resolver no tiene ni pies ni cabeza. ¿De acuerdo? Porque es un valor que es el máximo que se podrá dar, pero no significa que ese máximo sea ese. Además, hay un pequeño problema, y es que si hacemos eso, nos vamos a esos valores máximos, esta intensidad para ese valor máximo de la resistencia da un valor, y para la bobina nos da otro valor, que es el que nos da el enunciado de 20 amperios. Entonces, ¿cuál cogemos? ¿Tiramos un dado? Bueno, pues lo que os quiero dejar muy claro, ¿de acuerdo? Es que los valores máximos no marcan la solución al problema. Son simplemente un límite. ¿De acuerdo? Es, por poner otro ejemplo, como si yo tengo 100 euros ahorrados y digo, pues bueno, pues me puedo gastar hasta 100 euros en una comida. O en, yo qué sé, o en hacer un viaje. Bueno, pues a lo mejor no te gastas los 100 euros. A lo mejor te gastas 80, o te gastas 70, o te gastas 30 en la comida. Bueno, pues algo de eso es lo que tenéis que pensar. Dicho de otra forma, y por dar culturilla, una cosa son los valores máximos y otra cosa son los valores de uso o los valores nominales. Es decir, las potencias en este caso con las que van a trabajar los elementos en ese circuito. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os digo, cuidado con eso. Y lo que quiero decir con esto es que la potencia que tenemos que emplear es la que nos dan. El dato que nos dicen que la impedancia consume 10 kilovatios. ¿Y cómo se traduce esos 10 kilovatios? Es decir, 10.000. Porque, como os dije también, hay que utilizar vatios, ¿vale? No los múltiplos o divisores. Pues esa potencia P que tiene la carga, ¿a quién se da igual? Pues se da igual a la resistencia que tiene la carga por la intensidad que sí que está circulando ahí en uso nominal de ese elemento. ¿Vale? Este es el coche que está por una carretera, o el coche que está por la ciudad, o el coche que está subiendo un puerto. Es decir, en esas condiciones tendrá una potencia. No la máxima, sino la que necesite. Bueno, pues esa es la potencia que tenemos que buscar. Segunda ecuación. Tercera ecuación. Bueno, pues tenemos otro dato, y el otro dato que tenemos es información del triángulo de potencias de la carga. Tenemos la impedancia de la carga que no conocemos, aquí sabemos que está RC, aquí sabemos que está XC, y tenemos la información del ángulo de carga, del phi sub z. Bueno, pues ¿cómo podemos traducir esa información? Pues esa información la podríamos traducir así. El coseno de phi sub z, ¿a quién sería igual? Pues sería igual a RC
partido la raíz cuadrada de r cuadrado c más xc al cuadrado, o como tangente. Tangente de phi sub z sería igual a xc partido rc. ¿Y cuánto vale la tangente de phi sub z? Bueno, pues la tangente de phi sub z conocemos el coseno. Y el coseno es 0,8 capacitivo. ¿Qué significa el capacitivo? Pues capacitivo significa que la phi sub z es menor que 0. Cuidado con estas cosas, ¿vale? No da lo mismo que el ángulo sea positivo que negativo. Por eso le metemos una C o le metemos una I. Vamos, le metemos. Nos dicen en los datos cuál es la característica de esa impedancia, su factor de potencia. En este caso, con ese phi sub z, la tangente es menos 0,75, porque el ángulo es negativo. Bueno, pues esta de aquí es la ecuación 3. Ecuación 3, subrayo, ecuación 2, ecuación 1. Bien, fijaos, de la ecuación 1, ¿qué me interesa? Bueno, pues de la ecuación 1 no me interesa, si nos fijamos en los datos de la potencia, no me interesa el valor de la intensidad complejo. De la intensidad me interesa ¿quién? Pues me interesa solamente su valor eficaz, su módulo, si lo queréis ver de otra forma. ¿Vale? Si lo queréis ver como un número complejo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que la ecuación 1 la vamos a traducir a módulos. Y traduciendo a módulos tendremos el módulo de la tensión. Voy a subirme un poco para arriba. La tenemos ahí, para que la veáis, ¿vale? Pongo un arte disco, estoy en la parte de arriba. Tendremos el módulo de sub g. El módulo de sub g, ¿a quién se da igual? Pues el módulo de sub g se da al módulo de lo que hay a la derecha. ¿El módulo de lo que hay a la derecha quién es? Pues el módulo de lo que hay a la derecha, cuidado, para calcular ese módulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular el módulo de quién. Pues sumando por una parte partes reales, por otra parte partes imaginarias, ¿vale? Aquí está la I y ahora calcular el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? Bueno, pues el módulo de lo de la izquierda está muy claro. El módulo de sub g o su valor eficaz es 1000. ¿Y el módulo de esto quién es? Pues el módulo del producto de dos números complejos es el módulo del primero, ¿vale? Bueno, la R1, luego le damos valores igual. R1 más RC al cuadrado más J omega L1 más XC al cuadrado, ¿de acuerdo? Multiplicado por el módulo de I, que sí. Como esta ecuación está en raíz cuadrada y es un poco, por decirlo así, poco conveniente tenerla, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado. Ya lo he elevado al cuadrado y ahora sí sustituyo. Lo que tendré es parte real, se da 2 más RC, que no es lo que vale, al cuadrado, más parte imaginaria, perdón, ¿vale? Aquí me sobra la J, más parte imaginaria, que sería 4 de la reactancia de la bobina, más XC al cuadrado, ¿de acuerdo? Por I cuadrado. Vale, pues esta es, por decirlo así, la parte de la ecuación 1 que me interesa. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues ahora lo que voy a hacer es, estoy en la ecuación 2, voy a sustituir la ecuación 2. ¿Vale? Cojo esta ecuación y sustituyo aquí. ¿Cómo sustituyo? Pues muy fácil. ¿Vale? Yo voy haciéndolo, vosotros también, por favor. Si esto no lo hacéis en un papel o lo intentéis por vuestra cuenta, esto es imposible. Bueno, pues esto sería P, ¿vale? Partido por RC. ¿De acuerdo? Lo habíamos sustituido 1 de 2. ¿Y ahora qué me toca? Pues ahora lo que me toca es sustituir la 3. Luego tendré que coger aquí y sustituir ¿quién? Pues sustituir la 3. ¿Cómo voy a sustituir la 3? Pues voy a sustituir la 3 diciendo que XC, por ejemplo, es menos 0,75 por RC. ¿Vale? Y sustituyo. Bueno, pues nada, lo que tendré de esta ecuación es que 1000 al cuadrado del valor eficaz, que es 10 a la 6, ¿a quién se da igual? Pues esto se da igual, resolviendo el primer cuadrado se da 4 más RC al cuadrado
más 4RC, y resolviendo el segundo paréntesis que está al cuadrado se da 16 más xc al cuadrado más 8xc por pc partido rc, ¿vale? Y ahora voy a hacer la sustitución. Si hago la sustitución tendré 10 elevado a 6, que se da igual a 4, el rc no lo toco, porque lo voy a dejar como incógnita al final, y el otro sí, el xc sí. Pues el xc, si lo elevo al cuadrado, lo sustituyo por esto, será 0,56 por rc al cuadrado, y ahora si sustituyo este término se da menos 6 rc. ¿Vale? Bien, la potencia que hemos dicho que era, pues la potencia hemos dicho que era 10.000. Pues pongo 10.000, ojo, pongo 10.000, no 10 kilovatios. Si ponéis kilos, ya no tenéis las unidades de vatios, porque estáis utilizando el múltiplo. Pues 1000 partido RC. ¿Vale? Y ahora el RC lo paso por aquí. Bueno, pues si simplificamos, lo que obtenemos es una ecuación que me da que 1,56 RC al cuadrado menos 2 RC menos 100 RC, es decir, menos 102 RC, más 20 es igual a 0. ¿Esta ecuación de segundo grado? Pues esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Una solución es que RC, la resistencia a la carga, sea 65,19 ohmios. La otra solución es que la resistencia sea 0,196 ohmios. Bien, pues aquí lo que es más que posible es que no todas las soluciones sean válidas. ¿Y cómo vamos a elegir las soluciones que son válidas? Pues vamos a elegir las soluciones que son válidas porque los elementos R1 y L1 tienen limitaciones. ¿Por qué? Pues porque son reales. Si cogemos la primera opción, esta de aquí, 65,19 ohmios, ¿vale? Y sustituimos en la ecuación de la intensidad, sustituimos, estoy en la parte de arriba, nos sale que la intensidad de la malla es 12,37 amperios. Y 12,37 amperios pues cumple tanto la intensidad máxima de la bobina, que recordar que eran 20 amperios, mirad el enunciado, como cumple también la resistencia. ¿Por qué cumple la resistencia? Pues porque si cogemos R1 por la intensidad que nos ha salido al cuadrado, esto da aproximadamente 300 vatios, y esto es menor que los 500 vatios de máximo de la resistencia R1. Luego esta solución tiene buena pinta. Segunda solución. La segunda solución es que RC fuese 0,196. Si RC es 0,196 y sustituimos en la ecuación que hemos llamado 1A, la ecuación de la malla, para calcular la intensidad valdría 225,4 amperios. Con 225,4 amperios, la bobina L1, pues le podemos decir adiós. ¿Vale? Luego sí que debe la resistencia, tampoco cumple, pero esta solución no es válida. Luego, la resistencia RC es esta, y utilizando la ecuación 3, la reactancia a quién se da igual. Pues utilizando la ecuación 3 hemos dicho que la reactancia se da RC por la tangente, que es menos 0,75, es decir que el XC es menos 48,98 ohmios. Y obviamente esto se corresponde a un condensador, es decir que esa ZC efectivamente es de tipo capacitivo. ¿Vale? Y con esto el problema se acabó. Pero quería hacer una puntualización. Y la puntualización es que, como os he dicho en otros muchos ejemplos, muchos de los problemas que se proponen o que se han hecho en clase luego salen repetidos en los exámenes. Pero no sale repetido el mismo problema. Es decir, lo que queremos en la asignatura no es simplemente lo que
muchos hablan de las competencias. No, a mí no me interesa que sepáis replicar mecánicamente algo, porque replicar mecánicamente algo lo podría hacer una máquina. Para eso ya tenemos los programas. Pero como habéis visto en el microcap, o vamos a ver en el microcap, no todo es replicar cosas, sino que hay que interpretar. Es decir, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que un problema, ¿de acuerdo?, se modifica con respecto a otro. Y eso supone entender, ¿de acuerdo? Es decir, saber y comprender los conceptos. Es decir, adquirir conocimiento. Bueno, pues aquí lo que tenéis es exactamente el mismo ejemplo, porque el circuito es calcado, pero en este caso nos dicen que el coseno de phi sub i es inductivo, y ahora en vez de darnos la potencia no es dato, sino que lo que nos dicen de la potencia en la carga es que la potencia en la carga debe ser la máxima posible. ¿Vale? Pues, ¿cómo altera esto nuestras ecuaciones? Pues hombre, las ecuaciones las altera mucho. Es decir, si yo aquí pongo una intensidad en esta malla, la intensidad de malla la voy a seguir poniendo. Es decir, yo voy a tener que E sub g es igual a ¿quién? Pues es igual a R1 más J omega L1 por la intensidad I más la impedancia ZC. ¿De acuerdo? La ecuación 2, pues la ecuación 2 será una ecuación de la potencia. Esa ecuación de la potencia la hemos visto, es RC por I al cuadrado. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Pues lo que pasa aquí es que esta potencia no es dato, sino que nos dicen que esa potencia va a ser máxima. ¿Cómo imponemos esa condición de potencia máxima? Pues esa condición de potencia máxima tendremos que decir que esa potencia, o lo que es lo mismo, su derivado, su variación, respecto a la impedancia, porque nos preguntan el módulo de la impedancia, es decir, para qué valor del módulo la potencia es máxima, esto de aquí tiene que ser igual a 0. Y lo que ya no quiero repasar es cuáles son las condiciones de mínimo y de máximo. ¿Vale? Que hay mucha gente que aún tiene dudas con eso. Bueno, pues hay que hacer que esa derivada sea 0. Y me preguntaréis, bueno, ¿y esto ahora cómo se hace? Bueno, pues se hace exactamente igual. Lo que tenemos que hacer es de aquí despejar módulo. ¿Y cómo se despeja módulo? Bueno, pues el módulo se despeja bastante fácil. Yo lo que tengo que hacer de esta ecuación, la ecuación 1a será que, pues decir que el módulo de sub g, que lo conocemos, tiene que ser igual a ¿quién? Pues a la raíz cuadrada de ¿quién? Pues de la parte real que se da R1 más ¿quién? Pues ZC, lo voy a poner aquí, fijaos que ZC, según el triángulo de potencias, recordad que esto es el triángulo, esto es ZC, esto es XC y esto es RC, ZC se da RC por el coseno de phi más J, perdón, ZC por el coseno de phi más J, ZC por el seno de phi. ¿Por qué no pongo RC? Pues no pongo RC porque me piden que maximice respecto al módulo, o que obtenga un valor de ZC para que la potencia sea máxima, pero variando módulo. Luego, si me piden variar el módulo, tener RC no es el módulo, ni XC tampoco. Luego tengo que cambiar, pues pongo aquí RC por el coseno de phi al cuadrado, parte real, parte imaginaria, pues la omega L1 de la bobina, más ¿quién? Pues más ZC, seno de phi al cuadrado, por la intensidad. ¿Y esta intensidad qué la sustituyo? Pues en el módulo de esta ecuación. Perdón, en el módulo de esta ecuación, en el módulo, en la potencia. Pues yo lo que tendré es que P sub C se da RC. ¿Quién es RC? Pues ZC por el coseno de phi multiplicado por la intensidad. ¿Y la intensidad al cuadrado quién se da? Pues E sub G al cuadrado partido R1 más Z C coseno de phi al cuadrado más X1. Voy a poner esto como reactancia X1 para escribir menos por ZC por el seno de phi al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tendré que hacer es coger esta potencia derivada respecto a ZC y maximizarla. Si lo maximizáis y calculáis la derivada, ¿de acuerdo? Desarrollando, lo que nos da es que el valor de la resistencia al cuadrado
más la reactancia al cuadrado de lo que hay entre la fuente y la impedancia tiene que ser igual al módulo al cuadrado de la impedancia, ¿vale? Y eso de ahí, pues si sacáis valores, la ZC puede ser igual a más menos 4,47 ohmios. ¿Nos valen los dos valores? Pues si recordamos lo que es un módulo siempre es positivo. Luego, olvidados del valor negativo, ¿de acuerdo? Estos son conceptos que no hay que olvidar. Bueno, pues cogemos el valor positivo, ZC, y ahora le aplicamos pues ZC coseno de phi sub z, que es un dato, ¿vale? Más ZC seno de phi sub z. Y esto da que es 3,57 más 2,68 J ohmios. ¿Comprobación? Pues habrá que comprobar. ¿Qué comprobación tenemos que hacer? Pues tenemos que comprobar los elementos reales que tenemos. Para la bobina L1, ¿vale? La intensidad tiene que ser igual, menor o igual que 20 amperios, que lo es, y para la resistencia R1, la intensidad tiene que ser tal que no haya más de 500 vatios en la resistencia. Bueno, pues eso da un valor de 16,58. ¿Cuál es la intensidad que sale con esta impedancia? Pues si resolvemos en la ecuación 1A, nos sale que la intensidad que circula es 11,49. ¿Y 11,49 cumple? Pues sí, es menor que este y menor que este. Luego hemos llegado a la solución. Bueno, pues como este, os digo que por lo menos hay 5 ejemplos más. Si queréis trabajar en ellos, pues es un buen ejemplo para poder trabajar, ¿vale? Y estos ejemplos son los ejemplos que se llaman de máxima transferencia de potencia. ¿Por qué se llaman de máxima transferencia de potencia? Pues porque estamos investigando cuándo potencia se puede transferir como máximo a una carga. En este caso, máxima transferencia de potencia a ZC. Bueno, pues gracias a todos y por favor no dejéis la asignatura. Hay que estudiar todos los días un poco, no mucho, pero por lo menos repasar los apuntes, hacer un ejercicio, y eso son 45-50 minutos cada día, aparte de también que por lo menos veáis una vez los vídeos de teoría. Pues nada, venga, hasta